Un amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Adelante. Permiso. ¿Qué onda? ¿Cómo va su mañana? Bien, estuvo movido hoy. Miércoles. Me atrasé un poquito, pero lo remontamos. Bueno, bien. ¿Se corta como siempre? Como siempre. Vale. ¿Desde hace cuántos años? Sí, desde hace un par. Un par largos. Unos 10 o más. No, capaz. Sí, amigo, ¿cómo venís con el tema del taller? Estás hablando, estás haciendo en el cole. Bien, la verdad que bien. Hace ya algunos años que estoy estudiando sobre el tema de los hábitos. Y si bien no soy un investigador académico ni nada en particular, es algo que por ahí aplico en mi vida diaria, estudio y ahora trabajamos juntos con estudiantes de nivel secundario en un taller porque es algo que vamos construyendo, reflexionando y pensando juntos. Y la verdad que re lindo, es algo que me apasiona bastante, mucho, y siento que tiene su, bueno, su influencia, su repercusión en la vida de las personas, ¿no? Entonces, nada, creo que es algo lindo, encontrar algo que nos guste, ¿no? Que podamos llevar adelante. Así que re bien por ahora. ¿Por qué lo propusiste para enseñar a los chicos o formarlos en esta cuestión de los hábitos? Bueno, en realidad a mí siempre no sé si la palabra es afectó o me llegó desde mi vida personal en particular, con hábitos grandes como tiene que ver con la nutrición, el entrenamiento, el descanso. Y cuando empecé a leer y estudiar a algunos autores muy reconocidos como James Clear, Wendy Wood, Kurt Lewin, algunos psicólogos que también estudian el comportamiento humano, empecé a darme cuenta que, bueno, la verdad es que todas las acciones que hacemos en el día a día son importantes para construir eso que muchas veces queremos ser nosotros como personas, ¿no? Entonces me di cuenta que tal vez era algo que podía llevar al ámbito educativo, algo que podría reflexionarse entre todos los adolescentes y adultos. Y bueno, cuando lo pensé y lo llevé a cabo, la verdad que están surgiendo ideas muy lindas de los chicos, cuentan cosas muy interesantes de mi experiencia laboral. Y creo que eso fue lo que me llevó a hacer este proyecto en la escuela donde laburo. Así que básicamente eso. ¿El taller lo dictas con todos los cursos del cole? Bueno, estamos haciendo como una especie de prueba, por así decirlo, en varias edades. El primer año, segundo año, cuarto año, quinto año, o sea, distintas edades de la adolescencia. Y vamos adaptando obviamente los conceptos y los contenidos que vamos viendo a, bueno, a sus necesidades y su crecimiento. Por el momento es eso, es como ir probando, viendo qué necesitan ellos, sobre todo porque no es una cuestión de que nosotros lo hacemos por hacer, sino que es, che, bueno, lo hacemos y vemos cómo repercute y si funciona o no también en ellos. Claro. Así que bueno, esas son más o menos las edades cuando estamos haciendo el taller y la verdad es que están saliendo cosas re interesantes, sobre todo porque uno aprende también de ver al otro, de que muchas veces no funcionan igual los hábitos en uno y en otra persona, pero también hay comportamientos muy interesantes que tienen desde chicos, que cuando los hacen conscientes y los pueden escribir y mostrar a sus compañeros, terminan siendo relevantes. Y eso es algo muy, muy lindo que está surgiendo en este taller. ¿Vos a qué edad, digamos, empezaste a concientizarte de decir, bueno, genero este hábito, cambio este hábito para llegar a un resultado o un cambio que quieras hacer en tu vida? Y la verdad es que de muy grande, a los 22 años, cuando terminé de estudiar el profesorado de educación física,
me di cuenta, fui más consciente de que, por ejemplo, lo que es el entrenamiento de fuerza o este hábito de ir al gimnasio, no lo tenía para nada establecido y había intentado muchas veces ir y dije, che, como profesor de educación física sé que es muy importante entrenar y ahí empezó como esta curiosidad, esta incertidumbre de saber cómo funcionaba y realmente también entender que necesitaba ayuda, ¿no? O entender cómo funcionaba porque cuando sos consciente empezás a probar cosas que muchas veces no te funcionan. Y más que nada en estos contextos donde nosotros estamos consumiendo muchísima información todo el tiempo en redes sociales, sobre todo, que realmente no se adapta a nuestras vidas. Y bueno, eso me llevó justamente a leer a especialistas, a leer a personas que han estudiado muchísimo tiempo sobre cómo funcionan nuestros hábitos, la ciencia de los hábitos y el comportamiento humano. Y bueno, la verdad que a mí particularmente, con respecto a tu pregunta, de muy grande me di cuenta. Bien. Y esto creo que tiene que ver también con un concepto que menciona Wendy Wood, que es una psicóloga británica, que habla de la ilusión introspectoria, que tiene que ver con cuando nosotros creemos que todo lo que hacemos, todas las experiencias, todos los sentimientos que tenemos, son elección nuestra, es porque somos así y listo. Bien. Y en realidad eso como que se hace inconsciente y lo hacemos. Esas acciones las hacemos sin hacerlas conscientes, sin pensar realmente si queremos elegirlas o no. Y esto a veces hace que no tengamos en cuenta cómo funciona nuestro contexto, cómo influye nuestro contexto en nuestros comportamientos, ya sea el entorno social o el entorno físico que está construido alrededor nuestro y que nos influye más de lo que creemos en las acciones diarias. O sea que el contexto puede influir para que tener un hábito, digamos. Sí, en realidad no es que puede, sino que influye. Influye según cómo está diseñado. Nosotros, hace muchísimos años que se estudian los hábitos. De hecho ya, vamos a poner un poco filosóficos. Aristóteles ya hablaba sobre los comportamientos humanos o los hábitos. Pero con el tiempo se empezó a estudiar un poco más. Y hace algunos años se puso muy de moda este concepto de la fuerza de voluntad. Y se creía que, bueno, que la fuerza de voluntad era algo que se entrenaba y que era algo que que dependía de uno y que eso. Y ahora, últimamente, lo que se está descubriendo es que el contexto, el diseño de nuestro entorno es mucho más fuerte para generar acciones deseadas por nosotros que esta fuerza de voluntad. Esto es como si fuera un mito, ¿no? Esto de la fuerza de voluntad, de que todo depende de vos y que con mayor esfuerzo y mayor disciplina vas a conseguir los resultados que querés. En realidad lo que se ha visto es que, bueno, las personas que tienen más autocontrol, entre comillas, en realidad son las que tienen más diseñado su entorno, según cómo quieren o a dónde quieren llegar. Claro. Entonces, creo que está bueno, o al menos a mí me ha servido esta idea de, bueno, empezar a ser un poco más conscientes de cómo está diseñado nuestro entorno. De servicio, gracias. Así que eso es algo que a mí me gustaría poder compartir, que seamos un poco más conscientes de nuestro entorno. No sé si a vos te pasa. Y a mí me pasa, a mí me está costando generar el hábito de ir al gimnasio, ponele. Y bueno, mis amigos están yendo al gimnasio, entonces voy bien, digamos, en ese sentido. O sea, tu entorno social es favorable para ese hábito. Es favorable. Okay. Es favorable. Bien, bien. Sí, eso también es importante. Tendemos, Wendy Wood también plantea esto, tendemos a hacer lo que hacen los demás. Pero ella dice tendemos, no es que es algo definitivo, no es que hacemos lo que hacen los demás, es que tendemos a imitar lo que hacen los demás. Claro. Y esto también tiene que ver con lo que plantea Bandura, que es otro psicólogo, que habla del aprendizaje social. O sea, lo que hacemos también lo hacemos por una cuestión de
pertenecer a un grupo, de construir una identidad, porque somos seres sociales, como lo hablan un montón de especialistas, y eso definitivamente influye en las cosas que hacemos, pero no lo limita ni lo define, sino que influye, o sea, tendemos a repetir. Entonces, si nuestro entorno hace cosas que favorecen lo que queremos hacer nosotros, es más probable que lo hagamos. Pero no estoy de acuerdo con esta cuestión de, personalmente, esta es una opinión personal solamente, con esto de somos el resultado de 5 personas que tenemos alrededor, de toda esa información que se difunde, sino que tendemos a imitar. Pero también es importante definir nuestros valores. Claro. El primero fue arrancar a entrenar. Ahora, ¿qué hábitos estás intentando generar? Bueno, los hábitos que por ahí yo estoy, intentando constantemente establecer tienen que ver con la salud más que nada, ¿no? Esto de una buena alimentación, el descanso, el entrenamiento más que nada. Sin embargo, creo que los hábitos, si bien son acciones automáticas, es decir, que funcionan en nuestro inconsciente, hay infinidades de hábitos, hay infinidad de comportamientos que hacemos día a día. Pero en mi caso estoy intentando un poco establecer los hábitos que tienen más relación con la salud, o sea, hábitos estructurales que están relacionados a la nutrición, al descanso, al entrenamiento, y para esto creo que más allá de entender cómo funcionan los hábitos, también es importante poder tener el acompañamiento de profesionales de la salud. Bien. Que nos guíen y que nos ayuden a cumplir esos objetivos o a llevar a cabo esa vida o esos resultados que queremos tener con respecto a esta cuestión. Hoy en día hay el otro día hablaba con mi hermano esto y él me decía un concepto que, no sé si un concepto, una idea que tiene que ver con esto de la industria del bienestar. Hoy en día está como muy sobrevalorado todo esto, ¿no? Se habla un montón del bienestar, de la salud, de la nutrición, del descanso, del entrenamiento de la fuerza, y está buenísimo, pero también es tanta información que confunde un montón a la gente, y la realidad es que, bueno, siempre debemos empezar por lo más simple. Uno de los errores que yo he cometido personalmente es esto de querer arrancar con todo de golpe. Claro. Y son cosas complejas realmente, son cosas complejas. Y encima, si no tenemos en cuenta nuestras realidades, o sea, nuestra situación actual, nuestra situación económica, nuestra situación social, nuestra situación emocional, yo creo que se vuelve un poco más difícil, o mucho más difícil, llegar a cumplir o llegar a esas metas que nos proponemos con respecto a la salud. ¿Cuánto tardamos en generar el hábito? Bueno, eso es algo que se estudia constantemente. No hay una definición de cuánto tardamos porque depende de cada uno. Depende de cada uno, justamente lo que te decía recién, esto de no tenemos las mismas realidades, no tenemos las mismas realidades económicas, sociales, no tenemos la misma capacidad tampoco de aprendizaje todos. Entonces, si bien hay mitos como esto de los 21 días que generamos un hábito, esto no es así, depende de cada uno. Y sí hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, que las personas que van al gimnasio en un contexto estable y que repiten ir al gimnasio 3 veces por semana, en 91 días llegan a sentir un poco más automático ese hábito. Bien. Pero ni siquiera se convierte en un hábito. Y esto también lo plantea Wendy Wood en investigaciones en su libro. Pero, como te digo, particularmente pienso que no hay una cantidad exacta de cuánto tardamos en formar un hábito. Depende de muchísimas cosas, de muchísimas variables, es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Pero sí hay algunas estrategias, algunas sugerencias que nos muestran la evidencia que podamos llegar a tener en cuenta para ir de a poco volviendo más automático esa acción que nosotros deseamos incorporar en nuestra vida. ¿Qué me recomendarías a mí? Quiero generar el hábito del entrenamiento, además de juntarme con gente que entrene. Bueno, a ver, hay cuestiones
lo que mencionan estos autores es que se especializan en hábitos, como James Clear. Él habla en un momento de 4 leyes. Una de esas leyes es hacerlo sencillo, que tiene que ver con esto de, bueno, la mayoría de las personas arranca el gimnasio ¿en qué época? El verano. Bueno, y eso es ¿por qué? Uy, porque quedan tan lindos. Están lindos. Que nos saca la remera y que se marque todo. Bueno, de todos modos esto no es algo negativo, sino que incluso es algo positivo que una persona quiera arrancar a entrenar, porque más allá de su objetivo, su meta, de estar atractivo para el verano, también tiene muchos beneficios en su salud, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos verlo como una oportunidad para que esa persona empiece a generar cambios en su salud. Pero esto, volviendo a lo anterior, esto de hacerlo sencillo, tiene que ver con empezar de a poco, con algo simple y que se pueda hacer rápido, ¿no? Algo que no tenga tanta fricción. Entonces nosotros, en lugar de empezar a ir 5 veces al gimnasio a la semana, empezamos una. Y intentamos cumplirlo, ¿no? Cumplirlo hasta que realmente lo vemos que es fácil y que podamos sumar un poco más. Bien. Yo creo que esto ya es una cuestión más personal. Creo que lo que cambia un poco la perspectiva es verlo a largo plazo. Verlo como un objetivo a largo plazo, pero a largo plazo literalmente toda tu vida. Bien. De incorporar este hábito de, che, esto lo voy a hacer toda mi vida. Puedo empezar con una vez y después de a poco ir sumando. Porque el querer cambiar de golpe, como estoy llevando mi vida, genera muchísimo desorden. Y eso a veces se hace un poco insostenible. Entonces creo que hacerlo simple, esto que nos trae James Clear, es algo importante. Y después también creo que es importante, este concepto lo plantea Wendy Wood. Ella habla de el concepto de fricción, que recién lo mencioné también. La fricción viene a ser como esa fuerza externa que me impide o me impulsa, ¿sí? O me facilita a hacer una determinada acción. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Si vos tenés el gimnasio lejos, eso es una fricción que te impulsa o te restringe. Me restringe. O sea, la fricción ahí se agranda, es como que se hace muy grande, el gimnasio te queda muy lejos, eso es una fricción grande. En cambio, si vos tenés el gimnasio a 2, 3 cuadras de tu casa, eso, ¿qué pasa? Te facilita ir al gimnasio. Eso es un ejemplo. A algunas personas le puede funcionar y a otras personas no. Pero lo que nos muestra la evidencia es que las personas que tienen más cerca el gimnasio van más veces durante el año. Claro. Entonces, como te digo, a algunos les puede funcionar y a otros no. Pero son pequeñas cosas que suman a nuestros comportamientos. Y lo otro es el tiempo también. Muchas veces nosotros, siempre me acuerdo de cuando yo trabajaba en un gimnasio, me acuerdo de una señora que vino y con una recomendación médica me dijo: tengo que entrenar 5 veces a la semana porque el médico me dijo que si no mi salud iba a estar muy mal, ¿no? Entonces yo le dije: ¿y vos vas a venir 5 veces a la semana al gimnasio? Y ella me miró como diciendo: y no, la verdad que me parece algo muy imposible. Entonces, también esto de reducir la fricción con el tiempo, porque la fricción tiene que ver con el tiempo, la distancia y el esfuerzo que hacemos. Bien. Si esa señora viene poco tiempo, no hace mucho esfuerzo y le queda cerca el gimnasio, más probable que repita esa acción durante más tiempo, que lo sostenga a largo plazo, porque le parece algo fácil, le parece algo que no le quiere tener tanto esfuerzo y el gimnasio encima le queda cerca. Claro. Entonces son cosas que reducen la fricción y favorecen el comportamiento. Fíjate que tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con tu fuerza de voluntad. Obviamente que a ese contexto que venimos hablando desde hace rato, la fuerza motriz propia, o sea, tu acción es la que va a hacer que después obtengas los resultados. No es que te lo van a hacer por vos, ¿no? Pero es un poco salirse de esta visión del autocontrol y de que yo controlo todo y que yo puedo con todo y empezar a diseñar un poco. Es como delegar un poco esa responsabilidad en el entorno. Claro. Pero ese entorno lo diseñamos nosotros, ¿sí? Y muchas veces incluso lo diseñamos juntos con nuestros amigos también. Como decís vos, en tu grupo de amigos la mayoría entrena.
elige entrenar. Y estoy seguro que la mayoría también, durante la semana o la mayor parte de los días se cuida con alimentación. Entonces, bueno, creo que me fui un poco, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? De la fricción, de hacerlo sencillo. Bien. Y también hay otra cosa que vos cuando me preguntabas de qué te recomendaría, los especialistas hablan un poco de la recompensa también, ¿no? Y Wendy Wood habla de un concepto muy interesante que es la calidez intrínseca de la acción. Nosotros podemos tener recompensas intrínsecas y extrínsecas. Vamos a poner un ejemplo. Intrínseca vendría a ser propio de la acción. Por ejemplo, un padre le cuenta una historia a sus hijos y los hijos sonríen. Entonces el padre siente gratificante haberle contado una historia. Claro. Y una recompensa extrínseca vendría a ser, por ejemplo, yo hago un voluntariado para no sé, un hogar de personas de tercera edad y como recompensa me compro un chocolate. No tiene nada que ver esa recompensa con la propia acción. Bien. ¿Me explico? Entonces, en el caso de, por ejemplo, ir al gimnasio, nosotros podemos tener una recompensa intrínseca que tiene que ver con sentirse bien, sentirse saludable, sentir que soy una persona que cuida mi salud. Y la recompensa extrínseca vendría a ser la presión social, complacer a los demás. ¿Me explico? Entonces, muchas veces creo que tiene que ver con empezar a identificar la parte humana nuestra y ver cuáles son las recompensas intrínsecas de las acciones que tenemos para vivirlas realmente y poder disfrutar de esos hábitos que queremos de una manera más genuina. Eso me pareció muy interesante que plantea esta autora y creo que está bueno también esto, justo el ejemplo que hago del gimnasio, creo que está piola verlo desde ese lado. A mí contarme entrenar me duele todo, amigo. ¿Qué onda? O sea, eso me da rechazo. ¿Siempre te duele todo? Ah, no siempre, pero a veces me duele todo. Con Bueno. la pierna, me temblequea. Bueno, esto también tiene que ver con empezar a hacerlo sencillo de a poco. Yo, como profesor de educación física, a veces siento que también algunos de los profesionales que trabajamos con la actividad física no tenemos en cuenta estas cuestiones y ponemos por encima otras que a veces dejan de lado, por ejemplo, cómo se siente la persona, qué dolor está sintiendo. Y creo que tiene que ver con esto, empezar de poco, empezar a familiarizarse un poco más y adaptarse de manera progresiva al ejercicio y al entrenamiento. Y bueno, a veces hay que tener en cuenta que el dolor no siempre significa algo totalmente dañoso, algo que no puedas caminar, digamos, porque eso es algo que perjudica tu salud. Sí, sí. Pero yo también no estoy muy de acuerdo con esto de ir al gimnasio y terminar el entrenamiento sin poder caminar, porque eso no es salud, ¿no? Adaptarlo a tus necesidades y a tus particularidades de ese momento. No ponerte un peso que no puedas levantar y que después estés 3 días con un dolor que te limite en tu trabajo o en tu vida diaria o en las actividades que quieras hacer. Entonces por ahí eso, revisa el peso. Revisa el peso y la intensidad y hacerlo más progresivo para poder sostenerlo también, porque esto que decís vos es importante. Hay muchas personas que empiezan a entrenar y se proponen, por ejemplo, ir 3 veces a la semana, pero el primer día que fueron se rompieron y los otros días no van porque les duele un montón el cuerpo. Es esto de empezar de 0 a 100 en lugar de empezar de poco y hacerlo progresivo. Y bueno, te das cuenta que te hacen mal porque yo arranqué y quiero ir los 5 días y quiero ir a las 7 de la mañana. Te lo pusiste difícil, digamos. Puse muy difícil. Pero en una de esas, esto a vos que te puede parecer difícil, pero capaz hay otra persona que solamente pueden ir a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque les conviene ir antes de ir al trabajo, se bañan y ya les queda cómodo. Por eso te digo que, según lo que plantean los autores y según también mi propia experiencia en este taller, los hábitos tienen que adaptarse y tienen que ser funcionales a la realidad de cada uno. No hay una receta única, sino que hay como
como si fuera un marco de reflexión donde digamos, che, ¿esto va conmigo o no va conmigo? ¿Se adapta a mi vida o no se adapta a mi vida? Porque realmente si fuera así, habría solamente un libro de, de autoayuda y de reglas a seguir y todos estaríamos felices, pero en realidad no funciona así, cada uno tiene realidades muy diferentes y creo que lo que más tenemos que tener en cuenta es la empatía con nuestra propia vida y con la vida de los demás también. Saber que lo que me funciona a mí no te funciona a vos, pero sí, esto que decís, de que arranque mal, por ejemplo, bueno, no lo veas tan así tampoco, sino es ser un... Michael Inslich es también un psicólogo que habló muchos años de la fuerza de voluntad y ahora está publicando artículos como que la fuerza de voluntad en realidad es un error y está hablando otra vez de las fuerzas del contexto, que hablábamos hace un rato. Y él dice que las personas más concienzudas, él les llama así, las personas más concienzudas, que son más capaces de identificar cómo funciona su vida, básicamente, y a dónde quieren ir y cómo quieren que sea su vida y qué les es más funcional a sus gustos, sus necesidades, son las que después les es más fácil obtener resultados y tener una buena salud. Entonces, creo que esto, empezar a aprender a través de la experiencia y la adaptación. Experimento, veo si se adapta a mí o no y vuelvo a experimentar y lo vuelvo, es como un ciclo de experiencia y adaptación, ir viendo qué es lo que me es más funcional a mí. Obviamente, esto de los hábitos está en constante crecimiento y no es algo definitivo, pero creo, según mi experiencia en el trabajo en este taller y según los autores que he leído, que tiene que ver con empezar esto, a ser una persona más concienzuda. Che, amigo, ¿ya existen los malos hábitos? ¿Existen los malos hábitos? Es una buena pregunta. Creo que existen en realidad comportamientos que muchas veces no van a favor de la vida que nosotros queremos tener. No sé si llamarle malos o buenos, pero sí podríamos identificarlos como que van en contra o a favor de lo que nosotros definimos. Y creo que acá, cuando empezamos a ser un poco más conscientes, podemos empezar a ver cuáles son aquellas acciones o comportamientos que no están yendo a favor de lo que yo quiero para mi vida. Después, obvio que hay hábitos que son indiscutibles, como dormir mal, por ejemplo, tener una mala calidad de sueño que afecta a tu salud. Son cuestiones que están muy establecidas y se saben, pero no sé si llamarle malos o buenos, sino esto de, bueno, va en contra o va a favor, o está en coherencia o no está en coherencia de lo que yo quiero, o de mis valores, para llevarlo un poco más al plano individual de cada uno. Ángel Gargiulo es un psiquiatra argentino que escribe un libro que se llama Las Olas, que en ese libro hay un apartado que habla sobre valores y metas. Y en la parte de valores, él explica que son aquellos principios que guían nuestras acciones. Entonces nosotros podemos definir qué comportamientos queremos con cada valor. Entonces vos tenés el área, por ejemplo, de la salud física o el bienestar. Tenés el área de las relaciones familiares, el área de las relaciones íntimas o de pareja, el área de las relaciones de amistad, el área de la recreación o el ocio, el área de la espiritualidad. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ir definiendo de cómo queremos establecer el comportamiento en nuestra vida. Y con respecto a lo que es la salud, bueno, lo que mencionaba recién, de acuerdo a lo que es relaciones de familia o relaciones íntimas de pareja o de amistades, empezar a definir qué comportamientos o qué hábitos yo quiero tener con esas personas, como por ejemplo puede ser algo de yo a ustedes, al grupo de nuestros amigos, verlos al menos 2 veces a la semana. Puedo definir esas cuestiones, ¿no? Después, tener buenas relaciones sociales, creo que también es un hábito de cómo comportarse entre los demás o qué gestos, qué actitudes quiero tener frente a mis amigos, a mi familia. Después, con respecto a la recreación o ocio, podemos decir que un buen hábito puede ser leer, leer sobre algún tema de interés que nos guste.
Y después con respecto a la espiritualidad podemos definirlo como todo aquello eh, que yo crea que es la espiritualidad. Algunas personas pueden tomarlo como salir a pasear en la naturaleza, otros miran la iglesia, otros leer un libro también puede ser algo más como de ese apartado. Y, y bueno, después también hay hábitos, por ejemplo, ciudadanos que tienen que ver con la ciudadanía. Bueno, ¿Qué quiero yo hacer para ser un ciudadano responsable? Vos sabés que con respecto al, al contexto, hay un concepto que vos conocés muy bien, que es la mise en place. la mise en place. ¿Qué significa la mise en place? Preparar todo para el trabajo que vas a hacer. Bueno, se usa mucho en la cocina, pero... Dejar todo en su lugar, Ujú. ¿no? Como por ejemplo vos tenés acá tus tijeras a mano, los peines, ¿qué más? ¿El plumero se llama eso? La brocha, sí. La brocha. Él usa. Eso lo que hace es reducir o aumentar la fricción. La fricción La fricción la reduce, o sea, te facilita, o la aumenta, reduce. la reduce. Para que tus hábitos, en este caso del peluquero, se desarrollen sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de obstáculo, por así decirlo. Entonces a vos te es mucho más fácil repetir esas acciones todos los días. Si vos no tuvieras preparado eso, tuvieras que abrir el cajón cada vez que quieres sacar algo, te llevaría más fricción, ¿no? Te llevaría más tiempo, más desgaste, más energía. Entonces, un poco este concepto es una idea muy, muy fuerte que está surgiendo ahora que tiene que ver con esto. Ser un poco más capaces de diseñar nuestro entorno y dejar todo en su lugar para que funcione también un poco o que favorezca nuestras acciones. Y podemos llevarlo a un montón de cosas. Una alumna de primer año comentó una situación donde ella quería mejorar sus notas. Ahí va. Y resulta que el entorno donde estudiaba era en el comedor. Y en el comedor estaba la hermana que veía televisión. Por lo tanto había fricción, había distracción, había ruido. Entonces ella lo que hizo fue cambiar el lugar, o sea, cambió su entorno, fue a estudiar a otro lugar donde había menos distracción, menos fricción, menos ruido. Y como resultado obtuvo mejores notas. Cuando nos comentó eso, todos los compañeros, viste, oh, qué bueno, viste, como fue un buen ejemplo. Y obviamente esto no se adapta a todos, fue esa, claro, fue su situación particular, pero que realmente le funcionó. Y así a cada uno de nosotros le puede funcionar en cada cosa que nosotros queramos definir. Se dio cuenta y tuvo la iniciativa también Y de... tuvo la iniciativa de cambiarlo, claro. Sí, Aquí atrás. bien, a ver, ¿Todo bien? estamos bien. Vamos. Gracias por tanto. Gracias a vos, Saca un placer. la